Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a terminar ya con el último tema de la unidad y vamos a estar hablando sobre la distribución de la población. En clases pasadas ya vimos cómo se analizaba la estructura y la evolución, que era mediante las pirámides de población. Vimos los tres tipos de pirámides que existen y también la evolución, que era mediante las tasas, la tasa de crecimiento, la de natalidad y la de mortalidad. De igual manera, la clase pasada estuvimos leyendo en el libro cómo se podía estudiar la distribución de la población y vimos que existían tres indicadores que ayudan a registrar información sobre la distribución de la población. Y estos eran la tasa de urbanización, la densidad de población y la tasa de migración. ¿Ok? Vamos a ver cada uno de estos a detalle. El primero era la tasa de urbanización, que expresa porcentualmente la relación entre el total de habitantes de un lugar y los que viven en el medio urbano. Es decir, ya les había dicho, si seleccionamos una zona, un estado, una ciudad, etcétera, etcétera, un territorio definido y decimos cuántas personas viven en la ciudad, eso es la tasa de urbanización. Aquí tenemos un ejemplo del Sistema Urbano Nacional del 2010, es decir, información obtenida del último censo. Bueno, aquí vemos que se marcan las zonas metropolitanas. Las zonas metropolitanas son lugares donde existe una ciudad, que es la metrópoli, que alrededor de ella existen una serie de ciudades denominadas ciudades dormitorio, que es decir, donde la población va a dormir, la población que trabaja en la ciudad metropolitana va a dormir y descansa. Es el caso de la comarca lagunera, siendo Torreón la ciudad metropolitana y Gómez, Lerdo, Matamoros, etcétera, etcétera, son las ciudades dormitorio. Aquí encontramos el puntito, como pueden ver, es este punto rojo y nos dice cómo se distribuye la población aquí. Bueno, también existen las conurbaciones. Las conurbaciones son ciudades que se encuentran alrededor de otra ciudad. En esta no hay ninguna relación específica entre ellas, sino simplemente son ciudades que se encuentran cerca. Aquí las tenemos. Aquí en este mapa podemos ver las mayores conurbaciones, es decir, ciudades, como les decía, que se encuentran cerca unas de otras, a veces hasta llegar a compartir fronteras, pero no existe la relación como en las zonas metropolitanas. Aquí los podemos ver. Mientras que también existen las localidades. Estas son ciudades separadas del resto que tienen una cantidad de población que las hacen considerarse ciudades. No tienen otras localidades de tipo ciudad cerca de ellas. Aquí son los triangulitos amarillos. Como podemos ver, esta es la distribución de la urbanización en México. Los lugares blancos que no tienen nada no significa que no tengan población, sino que la población de estos espacios en blanco son poblaciones rurales. Por ejemplo, de los estados de México más poblados son Oaxaca y Guerrero por acá. Entonces, estos estados destacados del fondo son los más densamente poblados, pero pues la mayoría se encuentra en sector rural. Las pocas locaciones que son sectores urbanas son las que están marcadas ya sea con círculos, triángulos o cuadrados. Muy bien. Entonces, esa fue la tasa de urbanización. Es la más sencilla, nada más la pregunta del examen puede ser, tasa de urbanización habla sobre cantidad de habitantes que viven en la ciudad. Muy bien, ahora, el segundo indicador era la densidad de población, también conocida como población relativa. Es el indicador que nos permite saber el promedio de personas que habitan en un determinado espacio. Ya habíamos también hablado de este en la última clase. Se dice, se obtiene al dividir el número total de personas que viven en un lugar, que es la población absoluta, entre el número de kilómetros cuadrados que mide el espacio. Entonces, era simplemente eso, tomas la población total, la divides entre el espacio donde vive esa población, sin importar la distribución que tengan, para más o menos sacar una definición. Como habíamos visto en su libro, aquí nos indicaba, este indicador era un poquito peligroso manejarlo sin saber de qué es lo que estábamos hablando. ¿Por qué? Bueno, porque Australia tiene un país de Oceanía, tiene una densidad de población de 3 habitantes por kilómetro cuadrado, puesto que Australia como país, como territorio, tiene mucho territorio y poca población. Sin embargo, la capital del país, que es Sydney, una ciudad australiana, tiene 8,000 habitantes por kilómetro cuadrado. Esto es a lo que yo me refería con que
Al momento de que tomamos la población y la dividimos entre el total de territorio, no estamos considerando la distribución. Entonces, es importante que siempre ustedes tengan el concepto de la relatividad de la población donde está ubicada. Como les decía, Australia no significa que no tenga habitantes, sino que tiene mucho territorio y mucho de ese territorio está completamente vacío. Y como podemos ver, se dice que entonces que toda la población de Australia o la mayoría de la población australiana se encuentra en su capital con 8,000 habitantes por kilómetro cuadrado. Comparado con la densidad de población de la Ciudad de México, una de las ciudades más pobladas del mundo y obviamente la ciudad más poblada de México, tiene nada más 5,967 habitantes por kilómetro cuadrado. Entonces, la densidad de población de la Ciudad de México es menor a la de Sydney. Pero si hablamos de Australia, pues es mucho menor, ¿sí? Nada más para que siempre consideren el territorio del que estamos hablando y la población que tenemos. Entonces, gracias a esto, en su página 162 pueden encontrar una tabla de los lugares más densamente poblados. El país con mayor densidad de población es China, seguido por Indonesia, después Estados Unidos, pero era China, India, Estados Unidos y después Indonesia, ahora sí, y hasta el final tenemos a México, en el 10º país más densamente poblado. Entonces, este también está medio claro, o sea, simplemente toman la población y la dividen en kilómetros cuadrados y así podemos determinar más o menos si la distribución fuera justa, cuánta población podría haber en qué territorio. Ahora, si hablamos sobre la densidad de población y sobre la tasa de urbanización, nos sigue faltando un indicador para poder describir la distribución de la población. Recordemos que este indicador es la tasa de migración. Entonces, este tema corresponde a un nuevo tema en su libro, que es el tema final, y es una población en movimiento. En este tema, que empieza en la página 164 hasta la página 165, hablamos sobre el desplazamiento de personas, sea por periodos largos o cortos, se denomina flujo migratorio. Ya también lo habíamos visto al momento de repasar los términos que tenían que saber ya ustedes sobre geografía. Y el flujo migratorio es nada más esto, hacia dónde se mueven las personas. Bueno, se mide haciendo uso, como ya les habíamos anticipado, de la tasa de migración. Esta tasa se calcula considerando la diferencia, es decir, una resta entre los habitantes que han salido y los habitantes que han entrado a una población. Y se expresa en porcentaje de 1,000 habitantes, de entre 1,000 habitantes, ¿ok? Entonces, aquí está la fórmula. La fórmula, esta es una tasa muy parecida a la tasa de crecimiento, muy parecida a la tasa de natalidad y muy parecida a la tasa de mortalidad. Simplemente tomamos la cantidad de emigrantes, personas que se van de un lugar, y se la restamos a los inmigrantes, es decir, personas que llegan a un lugar, y los dividimos entre 1,000. Eso nos da una tasa con un porcentaje. Como ya habíamos hablado sobre los porcentajes, vamos a mencionarlo. Aquí nos dice en su libro que en México en el 2014 la tasa de migración también puede ser negativa. El ejemplo es que en el 2014 México tuvo una tasa de migración de menos 2%. ¿Qué quiere decir esto? Pues que de cada 1,000 habitantes que había, ese año hubo menos 20 personas. Y estas 20 personas fue porque se movieron a otro país. Vamos a seguir elaborando sobre esto, pero mencionen, siempre ustedes recuerden y tomen apuntes que la tasa de migración se calcula simplemente restando los emigrantes menos los inmigrantes y dividiéndolos entre 1,000. ¿Ok? Eso es lo importante de esta tasa de migración. Ahora, ¿por qué nos movemos de locación? ¿Cuáles son las principales causas de la migración? Bueno, los principales motivos de la migración son también conocidos como factores de expulsión. ¿Ok? Las razones por las cuales la gente se va o las razones por las cuales los países expulsan personas y pierden población. Estas razones principales son aspectos sociales, ya sea la necesidad de reunirse con familiares, si es que los tienen en otro país. En el ejemplo, piensen ustedes si tienen algún tío o abuela o familiar, primo súper lejano, que vive en Estados Unidos y ustedes quisieran irse a vivir con ellos. Esa sería una razón por la cual el México los expulsaría de aquí y sería un aspecto social.
Dentro de los aspectos sociales también tenemos cosas como la violencia. Es decir, si en una locación la violencia en las calles, los asaltos, y cualquier otra cosa que sea indicador de violencia es muy alta, es probable que esta población decida moverse, incluso llegando hasta moverse de país completamente. También tenemos razones o aspectos económicos, que son los más sencillos de describir. Es la falta de empleo o la inflación en un país. Puesto que puede ser que, ¿qué es la inflación? Es un proceso en el que el dinero que tú ganas ya no te sirve para comprar lo mismo que antes podías comprar. Entonces, puede ser que en algún país una persona tenga trabajo, pero con el dinero que está ganando ya no puede comprar lo que compraba antes, ya no se puede dar una vida digna y por lo tanto decide mejor mudarse a otro lugar donde con el mismo trabajo o un trabajo diferente pueda ganar dinero, pueda ganar el suficiente dinero para mantenerse y mejorar su calidad de vida. Tenemos los aspectos políticos, ¿ok? Los aspectos políticos son los conflictos laborales y los conflictos locales como revueltas, guerras civiles, violencia en las calles, pero ya violencia armada, así como que declarada. También tenemos el terrorismo, lugares donde la gente hace atentados contra la población local, que simplemente son más propensos y la gente ya empieza a vivir con este miedo constante de que algo les pueda pasar, o ya de plano una guerra entre un país y otro, o sea, donde las calles son campos de batalla abiertos y la población no está a salvo. Estas también son razones muy importantes por las cuales la gente decide mudarse de una locación. Y también tenemos los desastres ambientales, ¿ok? Que son causados por los fenómenos naturales. Ya vimos que no era tan correcto llamarles desastres porque siempre ocurren. Es decir, aquí vemos que en países donde son azotados generalmente por terremotos o huracanes o tsunamis, es probable que la población se quiera mover para dejar de tener ese miedo constante, ese peligro, ese riesgo. Ya habíamos hablado sobre esto también. Y también la contaminación. En un caso como este, les puedo mencionar un caso que fue uno de los accidentes nucleares, aparte del de Chernobyl, que estuvimos también discutiendo en clase. Hubo el accidente de Fukushima, una planta en Japón. Este accidente era una planta nuclear, la costa que fue asolada por un tsunami, es decir, una combinación de ambos procesos. Entonces, el tsunami, un fenómeno natural, causó diferentes desperfectos en la planta, lo cual hizo que explotara de manera parcial, contaminando la zona de la región. Hasta este accidente fue en el 2000, permítanme corroborar el año, fue el 11 de marzo del 2011 también. Entonces, hasta la fecha la población apenas está empezando a reconquistar territorios que se evacuaron de Fukushima y apenas está empezando otra vez a avivar la economía de esa misma región. Entonces, los factores de expulsión son estas razones, ¿verdad? Entre otras que se pueden encontrar, pero estas son las principales. Los factores de atracción son la respuesta a las anteriores carencias de la población de origen. Entonces, los factores de expulsión son de la población de origen, es decir, estas causas, estos problemas se encuentran en la población de origen, es decir, de dónde vienen los migrantes. Pero los factores de atracción son parte de la población destino, es decir, el lugar que no tiene estos problemas o que incluso tiene la solución a estos problemas es el lugar a donde la población se mueve. Es bastante lógico mencionarlo así. Entonces, digamos aquí, si hablamos sobre la necesidad de reunirse con un familiar, que es un problema de una población origen, entonces la población destino tiene que tener la solución, es decir, tiene que tener a los familiares de los que estamos hablando, o no tiene que tener violencia, tiene que tener empleo, tiene que tener una inflación baja, no tiene que tener conflictos locales, ni terrorismo, ni guerra, es decir, tiene que tener un estado de paz más o menos así establecido. Tiene que ser un lugar donde no haya desastres naturales. Si vives en la costa y tienes el peligro constante de un huracán, pues te mueves al centro de un país donde ya es poco probable que te lleguen las consecuencias de un huracán. O si te mueves de una población contaminada, te mueves a un lugar donde no esté contaminado. ¿Ok? Entonces, por favor apunten
como las principales causas de migración, pónganle factores de expulsión, son los aspectos sociales, los económicos, los políticos y los ambientales, y los apuntan. Y los factores de atracción son las respuestas a estos problemas y son parte de la población destino. Le ponen que los factores de expulsión son parte de la población origen. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las principales consecuencias de la migración? Si hablamos sobre la necesidad de registrar cuántas personas se mueven de un lugar a otro, tiene que ser importante por una razón. ¿Cuál es esa razón? Es la que le voy a mencionar. La población origen tiene como problema de la migración la reducción de la fuerza laboral. Es decir, regresando rápidamente a la densidad de población, es importante mencionar cuánta población hay en un lugar, puesto que hablamos sobre cuántas personas pueden trabajar y sobre todo cuántas personas pueden ayudar a que el ingreso de ese estado, población, ciudad, etcétera, etcétera, suba. Es por eso que es importantísimo saber cuántas personas existen en un lugar. Bueno, entonces, un problema que trae la migración en la población de origen es que se reduzca esta fuerza laboral. Entonces, los ingresos de ese lugar o se estancan o disminuyen, lo cual es malo siempre en cualquier momento. Mientras que la población destino también llega a tener problemas por la migración. Aquí encontramos cosas como el desempleo y los conflictos étnico-culturales. Entonces, vamos a desarrollar cada uno. ¿Por qué se generaría desempleo en la población destino si estamos hablando que las personas van para allá porque allá había empleo? Bueno, es precisamente por eso, porque la llegada de muchas personas a un campo laboral puede ser que sature ese campo y deje de haber empleos y empiece a haber desempleo, sea para los que sigan llegando como para la población que ya vivía ahí. Esta es una razón que genera conflictos étnico-culturales, pero también tiene que ver con el hecho de que las culturas diferentes se empiezan a tener contacto en el lugar en el que estamos hablando, en el lugar destino. Este es un caso muy clásico en Estados Unidos, donde la población local tiene un gran conflicto con las personas migrantes y llegan a despreciarlos, a insultarlos en las calles, llega a haber problemas así, roces, donde la gente no acepta las diferencias culturales e incluso donde se empieza a desarrollar el racismo. Sin embargo, Estados Unidos no es el único lugar en que podemos encontrarlo. Se encontraron problemas de este tipo, aunque a mucha menor escala, en México mismo. El año pasado, me parece, o antepasado, una gran cantidad de población de América del Sur se quedó estancada aquí y hubo problemas con la gente porque mucha gente empezó a tener problemas con ellos, puesto que decían que también les iban a quitar el trabajo que estábamos recibiendo aquí, etcétera, etcétera. Chicos, es importante mencionar que estos siempre tenemos que tener una mente abierta hacia las personas que tienen un problema. Como ya vimos aquí con los principales factores de expulsión, la gente no se va de su población porque quiera, sino porque viene escapando de una situación problemática que les hizo la vida imposible. Entonces, por eso siempre tenemos que tener la mente abierta a que la gente llegue a una población nueva, abrazarlos y tratar de apoyarlos, ser lo más humanos posibles con la gente que se mueve hacia nuestras regiones. No discriminar, no ser etnocentristas, es decir, no aceptar que nuestra cultura es la única o esperar y exigir que ellos acepten nuestra cultura, sino intentar conocer su cultura y tratar de limar los problemas. Muy bien, entonces ese siempre es un problema muy grande, o sea, tenemos que ser muy tolerantes con el resto de la población. Bueno, si ya vimos cuáles eran las causas de la migración y las principales consecuencias o problemas que salen de la migración, vamos ahora a hablar sobre los principales flujos migratorios, es decir, las regiones que generan más migrantes en el mundo. Estas se dividen en tres y las dividimos también entre la población destino y la población origen. Hablando de la población origen, es decir, ¿de dónde vienen la mayor cantidad de migrantes en el mundo? Bueno, son de Latinoamérica, de países como México, Guatemala, Honduras y El Salvador. ¿Y a dónde va la gente que estos países expulsa? Esta gente se va, por ejemplo, a Estados Unidos y Canadá. ¿Sí? Ahora, los países vecinos. ¿A qué nos hablamos con países vecinos? Pues estamos hablando de
de países vecinos de Europa. Es decir, entonces aquí encontramos que los países, países pertenecientes al norte de África y al Medio Oriente, así como también a Europa del Este, expulsan gente que viaja en busca de mejores condiciones. ¿A dónde es a donde llega esta gente? Pues a Noruega, España e Italia. Son los países que más reciben migrantes de estas regiones del mundo. Mientras que el último flujo migratorio es del sur de Asia. Países como India, Bangladesh e Indonesia generan muchos migrantes que van a llegar a Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Muy bien, mencionarles, apunten por favor los principales flujos migratorios. Como les había dicho, Latinoamérica, ponen los países origen y los países destino. Ya se los mencioné, Estados Unidos y Canadá. En países vecinos tenemos a los del norte de África, Medio Oriente y Europa del Este. Y el destino es Noruega, Italia y España. Y los del sur de Asia son India, Bangladesh e Indonesia. Y sus países destinos son Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Pero para que no nada más les quede así como un dato que tengan ahí guardado en el fondo de su cabeza, vamos a ver dónde están ubicados en el mundo estos países de los que estamos hablando. En el caso de Centroamérica, tenemos países como Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, que son países que producen muchos migrantes hacia Estados Unidos y Canadá, así como también incluimos a México. México es parte de tanto Centroamérica, que son estos países de aquí, como de Norteamérica, por la gran extensión territorial que es México. Entonces, pues ya vimos que México, de tanto del sur como del norte, tenemos migrantes que van para Estados Unidos. Y sumamos a estos países que están en el centro de América. Aquí pegados a Guatemala y Belice está México, y abajo de Panamá pues está todo Sudamérica. Aquí abajito tenemos los países que son parte del norte de África, como Morocco, Argelia, Libia, Egipto, Sudán, Tanzania, Palestina, Israel, Siria, Irak, Jordán, Irán, Afganistán, y aquí tenemos, esta es Italia, para que se puedan ubicar un poquito más. Este es el Mar Negro, y arribita del Mar Negro tenemos países como Croacia, Serbia, Checoslovaquia, y otros países que están al este de Europa. Todos esos países tienen problemas económicos, políticos y sociales que hacen que sean flujos migratorios, y como ya hemos visto, los reciben países como España, Italia y más para acá al norte, donde estaría Noruega, pero no se alcanza a distinguir en este mapa. Bueno, también aquí tenemos el mapa de los países del sur de Asia, como la India, Bangladesh, que se encuentra en este pequeño territorio que está aquí, pues está muy pequeño, y Indonesia, que es esta serie de islas, o sea, desde aquí, todo esto, esta de aquí y estas de aquí abajito. Eso es Indonesia. Y como habíamos visto, estos países del sur de Asia emigran hacia Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, es decir, a estos dos países que están aquí, que tienen increíbles riquezas y poblaciones muy desarrolladas, tanto tecnológica como culturalmente. Entonces, pues ya vieron ustedes, ya para que se den una idea de dónde están estos países y puedan verlos y ya no sea tan vacía la información que yo les di, sino que no diga nada más el norte de África, sino que piensen en Morocco, Argelia, Tanzania, Libia, Egipto, Sudán, etcétera, etcétera. Entonces, para concluir este tema sobre la migración, vamos a hablar sobre la migración de México a Estados Unidos, que es la que más nos impacta a nosotros. En el 2015, el 18% de la población de Estados Unidos eran inmigrantes. Este número de personas son alrededor de 56 millones de habitantes. Es casi la misma población de Italia y es más que los países de Centroamérica juntos. Es decir, la población que se encuentra en esta zona es menor que la población de inmigrantes que tiene Estados Unidos. De entre los países que más le mandan migrantes a Estados Unidos son México, que corresponden 35.758.000 personas. El segundo país que más le manda es Puerto Rico. Puerto Rico es un estado independiente, es decir, no es un país,
si no se considera como un estado anexado a Estados Unidos, pero que no forma parte de su territorio oficial. O sea, no es parte de los 50 estados que componen Estados Unidos, pero sí es un estado que es gobernado indirectamente por Estados Unidos, aunque no es parte del territorio. Es una situación un poquito complicada, pero es por eso que muchos puertorriqueños viven allá. Es el país que tiene mayor acceso a Estados Unidos, por así decirlo. Y de entre los inmigrantes que llegan allá a Estados Unidos, 5.371.000 son puertorriqueños. Después sigue El Salvador con 2 millones, Cuba con otros 2 millones, República Dominicana con 1 millón, guatemaltecos, colombianos, hondureños, españoles, ecuatorianos, peruanos, nicaragüenses, venezolanos y argentinos. O sea, toda esta es la población que llega para allá a Estados Unidos y que es emitida por América del Sur. Muy bien, entonces con eso ya podemos entender nosotros el tema. Damos por concluido el tema de la población y sus características. Ya vimos cuáles son las características de la población y cómo las podemos medir y llevar un registro de esto. Entonces, les recomiendo leer la página 164 y 165 de su libro para que puedan sellar un poquito más el conocimiento. El miércoles van a trabajar sobre las páginas del libro que corresponden a estos temas para que les den una leída a todos o vean los videos que ya están grabados. Y finalmente el jueves vamos a tener una práctica de examen para que se den una idea de cómo va a venir el examen mensual y puedan evaluar sus conocimientos antes de que sea demasiado tarde. Muy bien, pues jóvenes, que tengan muy buen día.